Hola, bueno, yo soy Blas Radi, soy de la ciudad de La Plata, tengo 41 años, soy profesor y licenciado en filosofía, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde me desempeño como docente de la carrera de filosofía. Y en este momento estoy escribiendo mi tesis de doctorado, también en filosofía, en epistemología en particular, y es un doctorado que estoy haciendo con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La verdad es que no sé cuándo comencé a cuestionar mi relación con el género asignado al nacer. Creo que estas son inquietudes que tienen mucho de anacrónico, ¿no? Comenzando por la disponibilidad y también por la nitidez de los conceptos, asignación de sexo al nacer, roles de género, identidad de género, no eran categorías a mi alcance en los años 80 o 90, y no solo por mi edad, sino porque algunos conceptos que ahora permiten dar sentido a las experiencias de las personas trans no existían o no estaban disponibles de la manera en la que están ahora porque no tenían la misma circulación. Hay una filósofa británica que se llama Miranda Fricker que se refiere a este fenómeno de falta de conceptos como injusticia hermenéutica. ¿No? Cuando faltan los conceptos o cuando los conceptos existen pero no circulan, la comprensión de ciertas experiencias sociales se ve dificultada o se ve impedida. Y lo que ocurre en la práctica es que a esas experiencias se les da sentido, pero a partir de otros recursos interpretativos que tenemos a mano, que no son del todo apropiados. Hablamos de injusticia hermenéutica. Esta injusticia se despeja cuando, bueno, llegan los conceptos que echan luz sobre estas experiencias, ¿no? Que permiten dar sentido. En mi caso, yo recuerdo que este momento eureka llegó con una película. La película es Los muchachos no lloran, que es una versión libre de la historia real de Brandon Tina, o diríamos que es un varón trans. Yo creo que vi esta película en el año 2000, esto es a mis 18 años, y fue algo muy significativo, muy impactante, no solo por la identificación con el protagonista, sino porque me quedó claro que esas sensaciones que yo reconocía y reconocía desde hace muchísimo tiempo, y eran difusas respecto de eso que ahora llamamos identidad de género, bueno, de pronto eran experiencias posibles. Y no, sobre todo no eran solo mías. Esto es fundamental. Lo que me quedaba claro era que no era el único y que no estaba solo. Son dos cosas distintas, las dos muy importantes. Esto coincidió con la llegada de Internet a los hogares y a mí me dio claves de búsqueda para, bueno, ahora sí, dar con conceptos específicos que me permitieron, bueno, por un lado encontrar más información respecto a estas cuestiones y por el otro, o a la vez, ponerme en contacto con otras personas trans, en particular con tipos trans. Mi infancia fue muy feliz, mi adolescencia fue más compleja, entenderán por qué. A los 20 o 21 años me fui de casa, me fui de la ciudad de La Plata a Buenos Aires, que bueno, para quienes somos de provincia, Buenos Aires suele presentarse como el lugar de las oportunidades. Cuando me fui de La Plata, cuando yo estaba inscripto allá en la universidad, me costó mucho volver a estudiar. Esa es la historia de las personas pobres, ¿no? Para estudiar hay que trabajar, pero también hay que pagar el alquiler y un trabajo no alcanza. Y con dos trabajos o más, lo que no alcanza es el tiempo ni la energía. Bueno, con todo, después de casi una década volví a la universidad. Mis primeros pasos en la academia coincidieron con mis primeros pasos en el activismo. Yo comencé a cursar la carrera de filosofía, creo que fue en el año 2008 o 2009, en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento yo le preguntaba a cada docente si me podía llamar por mi nombre. Y la estrategia no siempre funcionaba, así que un día lo que hice fue pedir una entrevista con la decana y le propuse crear una medida institucional de reconocimiento y respeto del nombre de las personas trans en la facultad. En ese entonces yo era parte de un espacio político que se llamaba Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que estaba discutiendo cuestiones que, bueno, varios años después se iban a cristalizar en la Ley de Identidad de Género Argentina. Y a mí me pareció que exista una medida así en la Facultad de Filosofía y Letras, además de ser un recurso positivo en sí mismo, podía ser un buen antecedente para esa ley. Así que me embarqué en ese momento en un proceso arduo, obviamente no remunerado, de mucho trabajo con agentes institucionales,
Y el resultado llegó en el año 2010, cuando finalmente salió esta resolución de reconocimiento y respeto del nombre de las personas trans. Esto tuvo una trascendencia mínima y hasta en algunos espacios se popularizó como algo negativo, como algo elitista, por más de tratarse de una medida de la universidad pública, promovida por un estudiante, pero además en una universidad pública en un contexto donde defendemos la educación como un derecho. Muchos años después, eventos equivalentes, pero del norte, fueron celebrados como hitos en redes sociales, incluso por las mismas personas que habían sido indiferentes o que habían sido críticas con este proyecto de Argentina. Yo sospecho que el hecho de que haya sido un proyecto llevado adelante por un tipo trans incide en esto. En circuitos de activismo universitario, esta transformación sí fue relevante, pero el mérito se lo atribuyó una organización que al poco tiempo desapareció. Para mí, en principio, esta medida no hizo la diferencia porque yo cambié el documento de identidad antes de hacer uso de esta resolución como parte de una estrategia de incidencia de este Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género al que yo pertenecía. Y en el mediano plazo, esta medida fue perjudicial para mí de una manera muy retorcida y perversa. Fue la razón por la que la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Argentino, varios años más tarde, me negaron la posibilidad de presentarme una beca. Era una beca con un límite de edad, yo superaba ese límite de edad. Los límites de edad son requisitos aparentemente neutrales que ponen condiciones que solamente pasan los sujetos privilegiados. Para empezar, están pensados para gente que pueda hacer una carrera meteórica, ¿no? Que termina el colegio secundario, se inscribe en la universidad y no trabaja hasta recibirse. Esto es gente con plata que tiene buena relación con su familia, que no tiene ninguna condición de salud, pero también para personas que no tienen que estar lidiando con la discriminación, ¿no? Viendo si sus docentes respetan su nombre, que no tienen que trabajar en las condiciones institucionales para poder cursar, que no tienen que hacerle juicio al Estado para cambiar el documento, en fin. Bueno, yo superaba la edad de la beca y la universidad no quiso considerar mi postulación. Yo reclamé, expliqué que la carrera me había llevado más tiempo por ser trans y la Universidad de Buenos Aires primero y el Consejo Interuniversitario Argentino después desmintieron, o sea, no quisieron aceptar mi postulación, no la consideraron siquiera, pero además desmintieron que ser trans incidiera en el tiempo que se invierte en la carrera. ¿Y por qué lo desmintieron? Bueno, porque justo la Universidad de Buenos Aires contaba, o en la universidad existe, o existía y existe todavía esa resolución de respeto y reconocimiento del nombre de las personas trans, que era más o menos la cifra de la hospitalidad, la justicia social y todo lo bueno. Sí, bueno, esa es la que yo hice. Esto me lo presentaron como una objeción a mi reclamo y fue el instrumento que les sirvió para desestimarlo. A mí me costó mucho trabajar siendo trans, así como tardé mucho en volver a estudiar, tardé mucho tiempo en terminar la carrera y eso es lo que pasa con los estudiantes pobres en general. Hoy doy clases en la Facultad de Filosofía y me ha tocado ya ser docente de estudiantes trans, que saben que cuentan conmigo para dar consejos con relación a la carrera y también ante situaciones de violencia que desafortunadamente nunca cesan. Yo no sé si hay dificultades específicas que experimentan las personas trans masculinas para insertarse en la academia. Y revisaría este tipo de preguntas, básicamente porque las personas trans en general y las personas trans masculinas en particular no son solamente trans. Al menos en Argentina, en el sentido común progresista, se ha instalado una especie de narrativa estándar de lo que es una biografía trans que, entre otras cosas, es unidimensional y homogénea. De esta narrativa se extraen patrones de discriminación que serían compartidos por todas las personas trans justamente por ser trans. Y esto es incorrecto de distintas maneras. En primer lugar, en un sentido obvio, es empíricamente incorrecto. Las biografías de las personas trans varían. Las condiciones de vida y, por consiguiente, de acceso y permanencia en las instituciones no son siempre las mismas. Para empezar, hay personas que transicionan después de recibidas, por ejemplo, después de haber hecho el doctorado. Hay personas trans de derecha, hay personas trans que mantienen relaciones de extractivismo con otras, hay personas trans que tienen un pasado y a veces un presente de cisexismo y transfobia muy fuerte.
Y en segundo lugar, hacer de cuenta que existen esos patrones es incorrecto porque es poco estratégico, porque facilita los mecanismos por los cuales las instituciones mantienen el statu quo. Pensemos con este ejemplo que acabo de dar. Muchas veces cuando una persona que ocupa un lugar de poder o de reconocimiento en instituciones conservadoras transiciona, esto es usado por la institución para darse a sí misma una pátina moral, ¿no? Como para declararse trans inclusiva sin haber hecho ningún cambio ni hacerlo en el futuro. Es más, puede ser también una oportunidad fantástica para impedir cualquier tipo de cambio, porque la sola presencia de una persona trans es el punto de llegada. Yo les exhortaría a mirar al pasado. O sea, es una pregunta hacia el futuro, pero yo invito a mirar para atrás, ¿no? Investigar y comprender los procesos que no vivieron, registrar sus quiénes, qué, dónde, por qué, y hacerlo sobre todo yendo más allá de las opiniones vertidas en suplementos, en columnas sin firma, ¿no? Y en particular diría que me preocupan unas 4 cuestiones por lo menos. Primero, el compromiso identitario de los movimientos trans, ¿no? Del desafío a la noción misma de identidad, llegamos otra vez a la reivindicación de la identidad auténtica. Eso es un problema. Segundo, me preocupa el legalismo de los movimientos, ¿no? Que hace de la ley un fin en sí mismo y pone todas sus fichas ahí y transforma los movimientos en plataformas conducidas por profesionales del derecho. Tercero, me preocupa la cooptación y la desarticulación de los movimientos por el Estado. Y cuarto, bueno, me preocupa la perpetua emergencia del movimiento. He escrito mucho sobre esto. A veces las generaciones más jóvenes toman la palabra pública para reclamar que se las escuche, que se las lea, lo que me parece muy correcto y muy necesario. Eh, y son demandas que se articulan a partir de una denuncia del cisexismo y del modo en que ciertos testimonios son desautorizados en virtud de la identidad de género de las personas, pero con mucha frecuencia las mismas personas trans que esperan ser escuchadas o leídas no están dispuestas a escuchar o a leer otras personas trans que ya han dicho mucho antes. Y el resultado perverso de esta contradicción performativa, entre otras cosas, es la inmadurez y la fragilidad de los movimientos que no aprenden de sí mismos y permanecen perpetuamente en esta misma etapa embrionaria, ¿no? En estado de emergencia permanente, con una juventud o ingenuidad que en la esfera pública no termina de hacer la diferencia, por lo menos para bien. Mi primer contacto con espacios feministas fue hace más de 20 años. Había un espacio, creo que era una casa del socialismo libertario que hacía reuniones cerca del Parque Centenario. A mí me interesaban estas discusiones no por ser feministas, sino por los temas. Eh, Se trataban de discusiones vinculadas con cuestiones de género y eran temas que a mí me convocaban, los temas que se discutían respecto de, por ejemplo, la socialización o la educación generizada, la desigualdad laboral y salarial en función del género, eran temas que tenían mucho sentido para mí también. Yo no me identificaba ni como feminista ni como mujer, yo me identificaba como un tipo, pero bueno, no había cambiado el DNI, o sea, mi documento no lo había cambiado, no era tan fácil en aquel momento, no pasaba como tipo, o sea, no me veía como un varón cis tampoco, mi familia no me trataba como un tipo y a veces ni siquiera teníamos relación, sin embargo, me identificaba como un varón. Eh, y justamente por eso, si bien tenía permitido participar de las reuniones, solo podía escuchar, o sea, no podía hablar, no lo tenía permitido. Que me quedara callado todo el tiempo era el requisito que me ponían para participar por identificarme como un tipo. Las mujeres me prohibían hablar y después me felicitaban por haberme quedado callado, porque me decían que por ser un tipo yo gozaba del dividendo patriarcal. Y los tipos que iban, que eran muy pocos, me decían que, bueno, ese era nuestro momento de quedarnos callados. Y yo, obviamente, con esto, por un lado me preguntaba, bueno, ¿cuándo no había sido mi momento de quedarme callado? Y por el otro pensaba en ese obstáculo epistemológico del feminismo que impone sus categorías sobre los fenómenos, aunque no sean apropiadas, ¿no? Si son distorsivas para la realidad, bueno, peor para la realidad. Muchos años después, yo creo que fue cuando ingresé en la Facultad de Filosofía,
asistí a una reunión que se hizo ahí, en un aula, en la que integrantes de una organización de Ecuador presentaron un conjunto de mecanismos que habían sido usados con éxito allá para dar información sobre aborto a la población. La idea era, bueno, si practicar abortos está penalizado, dar información no. Inmediatamente después se creó en Argentina algo que se llamó la línea Aborto más información menos riesgos, que era una iniciativa liderada por activistas lesbianas y feministas, algunas de las cuales habían estado en esa reunión y yo las conocía. De hecho, en varios casos formaban parte de este Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, así que, bueno, podríamos decir que, bueno, compartíamos nociones de género disputadas y teníamos afinidades políticas. Yo pensé que el lanzamiento de esta línea podía ser una oportunidad para darle un enfoque amplio que permitiera articular demandas de distintas comunidades sin requisitos identitarios, ¿no? Porque la lógica entonces era la del aborto como derecho de las mujeres, sobre todo heterosexuales. Y esta organización venía, o esta iniciativa venía un poco a romper con eso. Entonces yo había pensado que promoviendo, generando esta coalición, podía alcanzar un objetivo doble. Por un lado, desmontar los estereotipos cisnormativos que daban forma y dan forma todavía a nuestra imaginación sobre identidad de género y procesos reproductivos. Y por el otro, diseminar información para asesorar a personas transmasculinas que buscaran realizarse un aborto. En ese momento en Argentina no había una ley de identidad de género. El cambio de identidad en el documento se tramitaba en el sistema de justicia, había que atravesar procesos judiciales, en general eran muy extensos, muy caros, y las sentencias, si eran favorables a la demanda, incluían una serie de requisitos quirúrgicos que, bueno, comprometían las capacidades reproductivas de las personas. Y esto es importante resaltarlo. Esos fallos hacían que las cirugías y las hormonas fueran algo obligatorio para quienes eran autorizados a cambiar los datos del documento de identidad, pero no eran accesibles para una persona que quisiera acceder a ellos de manera voluntaria. Pero bueno, volviendo, el diálogo con esta organización emergente no prosperó de ninguna manera. Como su nombre lo indica, era una línea telefónica, este era el canal oficial de contacto. Yo llamé por teléfono y la persona que me atendió me dijo que no y que no llame nunca más. Era una activista lesbiana que también, como les decía, estaba en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que me conocía y que justamente era parte de esta línea como parte del activismo para contrarrestar el heterosexismo de los espacios feministas que se habían involucrado históricamente en cuestiones como la reproducción y la maternidad. De hecho, creo que estaba en una organización que se llamaba, o se llama, no sé si sigue existiendo, Les Madres. Pero bueno, el cisexismo no lo veía o no le molestaba, por lo menos el suyo. La otra fuerza que trabajaba por el aborto en ese contexto, con un perfil más heterosexual, pero igualmente cis, era la campaña nacional por el derecho al aborto, ¿no? La de los pañuelos verdes. Pero ahí tampoco había posibilidades de coalición. Yo recuerdo que en el año 2013 participé en una jornada en Córdoba que se llamó Sexualidades Doctas. Yo hice una presentación sobre aborto y hombres trans que generó un debate enorme. Lo mismo pasó después en un congreso sobre filosofía del cuerpo en la Facultad de Filosofía, pero tal vez la escena más notable de estos debates así acalorados que comenzaron a sucederse todo el tiempo es una del año 2014, cuando yo participé en un panel que organizó Mabel Bellucci en el Centro Cultural de la Cooperación, que se llamó Varones que hablan sobre aborto voluntario, que terminó en un debate enardecido. Ellos lo que hacían en ese momento era invitar a hacer una coalición a partir del enfoque de la justicia reproductiva, o sea, tomando este marco interseccional que articula demandas de salud reproductiva y de justicia social. Porque entendía que esto impactaba positivamente en la definición del sujeto, de la salud y los derechos reproductivos y también, por supuesto, en la agenda de los movimientos. Pero bueno, esto no fue para nada bien recibido. En la primera fila estaban algunas de las integrantes de la campaña. Yo me acuerdo de Marta Rosenberg, por ejemplo, que, bueno, las integrantes de la campaña desaprobaban mi exposición y defendían que no había, por ejemplo, ¿no? Que no había que hablar de cuerpos con capacidad de gestar o de personas con capacidad de gestar, ni de varones trans,
invocando un conjunto de razones muy poco sólidas, con lo cual quedaba claro que era más una puesta en escena que un intercambio de razones. En el público también había otras personas críticas respecto a estas posturas de la campaña. Por ejemplo, estaba Moira Pérez. Lamentablemente, la discusión que se generó no quedó registrada online, pero la presentación de las ponencias sí, como les decía, la pueden encontrar. Ahora, desde entonces, la campaña fue tomando cada vez más protagonismo en la escena argentina, en línea con la expansión del feminismo liberal, y en gran medida mantuvieron y reforzaron sus criterios para definir quién es sujeto de derechos, quién es sujeto del movimiento, quiénes son aliados, y por mi parte mi trabajo político e intelectual eventualmente pasó a concentrarse específicamente en este tema, en las resistencias que se pusieron en juego, en el análisis de los argumentos presentados, en las normas que esos argumentos ejecutan y que refuerzan. Yo escribí mucho y publiqué mucho sobre este tema. Todo se encuentra online y es de acceso abierto y es parte para mí del ejercicio de la filosofía pública, ¿no? Un tipo de filosofía socialmente comprometida con procesos vinculados a la justicia social. Mi causa no era no es la del feminismo para las personas trans, ni la del aborto para tipos trans. Era una cruzada más amplia contra el cisexismo que apostaba a, podemos decir, desisexualizar la salud y los derechos reproductivos. Por eso no se trataba de que los espacios feministas nos hagan permiso, yo no estaba pidiendo ese permiso, tampoco se limitaba al aborto, de hecho partía del cuestionamiento de esa reducción operada por el feminismo liberal sobre estas cuestiones de la justicia del derecho, de la salud reproductiva al aborto y de los sujetos reproductivos a las mujeres cis. A mí me interesaba promover una causa no identitaria por la justicia social y la salud reproductiva. No era el aborto legal para tipos trans, punto. Pero, bueno, con el tiempo fueron elevándose otras voces trans, fueron apareciendo grupos de tipos trans que también reclamaban por el aborto para tipos trans y para personas no binarias. Cuando yo comencé a trabajar sobre estas cuestiones, en Argentina al menos no había grupos que se identificaran como personas no binarias. Sí se hablaba de las travestis como fuera del binario. Pero bueno, la multiplicación de voces tuvo pros y contras, ¿no? Estuvo bien que se generen esos espacios críticos que prosperen, pero también esto tuvo sus sinsabores, porque en gran medida se replicaron las mismas reducciones del feminismo liberal. De hecho, todo quedó en la letra de la ley, ¿no? La ley dice personas con capacidad de gestar, punto. Y es más, si se escuchan ahora los relatos de la campaña nacional por el derecho al aborto, se ve que muchas veces se presenta como promotora de ese cambio de corrección política también, ¿no? Como si lo hubieran impulsado desde el primer día. Yo tengo que aclarar primero que siempre fui independiente. O sea, no formé parte de ninguna organización de esas organizaciones verticalistas, cerradas, federadas. Siempre me sumé o participé de coaliciones en mi carácter de activista independiente, por un lado. Y por el otro, me parece que corresponde aclarar que soy de una generación en la que, bueno, eras activista trans porque no tenías opción. No era una contraseña para hacer amistades, al contrario. Es más, ni siquiera era una etiqueta que alguien se ponía, simplemente te hacías activista, sin pensarlo, sin darte cuenta, porque había cosas que había que hacer y si no las hacías vos, no las hacía nadie. Entonces, ser activista no era algo consciente, al menos al principio, en el sentido de que un día te despertabas y decías, bueno, desde hoy soy activista. Ni era lo primero, porque era más bien una consecuencia del hacer, ni era el objetivo, por lo menos en mi caso, que era, por decirlo en términos amplios, la justicia social.